Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Vaya viaje hoy. Ya de antemano os invito que no os dejará indiferentes. Aquella pregunta, ¿existió otra humanidad? Hoy lo sabremos. Y para ello saludamos al investigador, escritor y corresponsal de prensa Juan José Revenga. Juanjo, muy buenos días y bienvenidos a Sapiens. Muy buenos días, Ferran, y encantado de estar contigo. Nosotros sí que estamos encantados, porque una persona con tu bagaje profesional en zonas donde has estado, en cuestiones que has investigado, en libros que has publicado, que no son pocos, esto es un lujo para nosotros. Permite que te presente, Juan José Revenga es corresponsal de prensa y ha estado en zonas de conflicto, pues en su momento como Nicaragua, El Salvador, Panamá, el Irak de Saddam Hussein, presente también en la guerra europea de los Balcanes, que tampoco hace tanto, autor de muchísimos libros, algunos tan fascinantes como por ejemplo Mundos ocultos, Amanecer zombie y Civilizaciones bajo tierra, que hoy nos ocupará el programa esta cuestión. Antes que nada, bueno, y también acabas de sacar un libro, Muerte en Medellín, de Editorial Luciérnaga, de la todopoderosa Editorial Planeta, que también es otro trabajo de investigación tremendo, ¿verdad? Exactamente, con eso estamos ahora, con el lanzamiento, la promoción y la lucha de sacar un nuevo producto, pero bueno, en el cual contamos cosas muy reales de lo que está ocurriendo, cómo se maneja de verdad este mundo. Este mundo que vivimos, yo siempre he tenido claro que es lo que es, pero que cuando se escribió la película Matrix, sus guionistas, las hermanas Wachowski, nos estaban diciendo exactamente en qué realidad nos movíamos, ¿no? Y creo yo, Juanjo, que nada es lo que parece. Hombre, totalmente. Nosotros vivimos en un mundo que nos venden de maravillosismo, de buenismo, cuando es todo lo contrario. Esto se maneja por cuatro, pero no son los cuatro del Club Bilderberg famosos que nos enseñan, mira, estos se juntan y son los poderosos. Eso no, eso es una cortina de humo más. Los que manejan el mundo pues son los grandes, los que no salen en las revistas, en los periódicos y los que de verdad deciden dónde se va a pasar hambre, dónde se va a crear una guerra, lo que van a subir los productos. Esos son los que manejan el mundo, los papermasters, los jefes de las marionetas. Esos son los que deciden qué es lo que debemos hacer, y nosotros aquí seguimos creyendo que todo va muy bien cuando nos están autoengañando y viendo los instrumentos financieros, lo que se mueve y lo que se hace, pues eso son operaciones que no se podrían hacer si no fuera pues con el control y el contacto de los estamentos más altos de cualquier sociedad. Que es curioso, ¿no? Porque según qué temas, en los medios y en los canales divulgativos como YouTube, están altamente censurados. Y dices, pero bueno, si solo es información útil, ¿no? Pero a los tentáculos de estos poderosos a la sombra llegan a todas partes. Totalmente, ellos tienen el poder es la comunicación. Tú fíjate los grandes problemas que puede tener, por ejemplo, cualquier narcotraficante, el gran problema es la comunicación, cómo aparezcan en prensa. Si aparecen en prensa, no les puedes ocultar, ya no puede hacer nada el político que le protege, porque si ha salido en prensa van a ir a por él. Y eso es lo que saben los grandes, saben que deben de controlar los medios. Y los controlan al precio que sea, al precio de subvención, al precio de apretar y al precio de meter miedo, con mucha más presión y mucha más mafia que los verdaderos mafiosos. Porque llega un punto en que no sabes distinguirlo, cuál es el bueno y cuál es el malo. Y si hablamos de historia, esta historia que también parece ser que se ha ocultado al conocimiento del más del 99,9% de la humanidad, o quizás aún más, podríamos decir, rozar el 100%. Cuando empezaba el programa, Juan José Revenga, lanzaba el titular, ¿no? ¿Existió otra humanidad? Estos poderosos, este poder a la sombra también ha llegado a ocultar los verdaderos, quizás, orígenes de la humanidad, de una historia jamás contada.
Hombre, por supuesto, hay cosas que no se pueden contar. Mira, por ejemplo, en lo de la Cueva de los Tallos, en el tema de la Cueva de los Tallos, en los años 20 el Vaticano envió al padre Crespi con la misión de llevarse todo lo que había allí. Allí lo que había era pruebas y vestigios de que había existido otra humanidad. Si se demuestra que ha existido otra humanidad, ¿qué pinta la Iglesia? Se les caen los palos del sombrajo. ¿Quién creó esa humanidad? Pero de todas maneras, si nos podemos a pensar en 5.000 millones de años que tiene la Tierra, nosotros somos los primeros que hemos pisado este planeta que por casualidad ha reunido todas las condiciones para poder crear vida. Hemos sido los primeros en 5.000 millones, sería demasiado pretencioso y desde luego, si nosotros nos vamos mañana de este planeta, en 500 años no queda el más mínimo rastro de nosotros. Juanjo, hablas de la cueva de los Tallos. Vamos, para los amigos y amigas seguidores del programa, a ubicar un poco, ¿no? Esta cueva está ubicada en un país de América, concretamente en Ecuador, ¿verdad? En Ecuador, está en una zona fronteriza de Ecuador con Perú, en la Amazonia, en plena jungla. Es una cueva que empezó, bueno, a tener nombre pues a partir de los años 60, cuando estaba el padre Crespi después le dio los planos de cómo llegar a la cueva a un tal Juan Moritz, a un explorador polaco, y este hombre, fíjate, casualmente, el día que estaba Armstrong pisando la Luna, intentó registrar la cueva a su nombre, cosa que luego no funcionó, luego lo consiguieron anular, pero intentó registrar esa cueva a su nombre. Y luego también otra causalidad, ¿no? Como todo en esta vida son causalidades, Armstrong, el primer lugar al que viajó cuando volvió de la Luna, fue a la Cueva de los Tallos, y llegó a decir que la experiencia dentro de la Cueva de los Tallos había superado a lo que había conocido en la Luna. Permíteme, amigo mío, nos estás diciendo que una persona formada para ser astronauta, que vivió la experiencia de salir de nuestra atmósfera, a alucinar en la Luna, volver con todos los, bueno, pues todos los inconvenientes que habían, y que diga esta afirmación tan rotunda, realmente Neil Armstrong estaba diciendo algo con mucho, podríamos decir, con mucha profundidad, vaya. Es que Neil Armstrong, aparte del gran militar y el gran aviador que conocemos, era masón nivel máximo, un iniciado, sabía de lo que hablaba, conocía muchos temas y tenía muchos intereses en conocer, en saber, en buscar respuestas. Eso es lo que la mayoría de la gente no sabía de Armstrong. Armstrong, a los 25 años de la llegada a la Luna, en un acto oficial, en una rueda de prensa, se le ocurrió decir, ya es hora después de 25 años que digamos la verdad de lo que pasó allá arriba. A partir de ese momento Armstrong no volvió a salir jamás en ruedas de prensa ni en ninguna parte. Decían que tenía Alzheimer, que estaba mal de la cabeza, pues lo que es la prensa amarilla americana, que para eso son muy buenos, quitar del medio a alguien y ya está. No volvió a aparecer y Armstrong ha muerto con el gran secreto, llevándose el gran secreto como buen militar, llevándoselo a la tumba sin decirle a nadie qué es lo que pasó y por qué cuando quiso ir a la Cueva de los Tallos, que era el tipo más famoso del planeta en aquel momento, en Estados Unidos le negaron la expedición, nadie se la financiaba y tuvo que ir con el MI-6, el Servicio Secreto Británico. Fue el que financió aquel viaje con el ejército ecuatoriano, más de 200 personas, que llegar a la Cueva de los Tallos tiene lo suyo hoy en día. Bueno, ellos llegaron con helicópteros, con los chinos, ellos llegaron en condiciones. Pero cuando tienes que llegar andando, caminando por la selva 3-4 días hasta que llegas a la entrada, te lo piensas. Y te lo piensas más cuando te asomas a la boca de la cueva. Impresionante. Bueno, lo que nos cuentas de el famoso astronauta, ¿no? El primer hombre que a priori pisó la Luna, eh, y nos alejamos nada un momento de la cueva de los Tallos en el Ecuador. Pero, ¿qué crees que sucedió cuando estuvieron en la Luna? Que cuando dijo que ya está bien de ocultación, ¿no? De alguna manera, es apartado. ¿Por qué? Algo ocurrió y no son teorías conspiranoicas, ¿no? Las que tenemos, pero ha ocurrido tantas causalidades también sobre eso, sobre ese tema. El hombre dejó de ir a la Luna, se dejó de ir y a los 30 años dicen que van a volver a los 30 años. Y hombre, que casualmente la radioactividad tarda 30 años en desaparecer. Se habla de que hubo explosiones en la cara oculta de la Luna, se habla de que encontraron algo, pero todo son supuestos, son ideas conspiranoicas, pero siempre se van basando
se van basando en algo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que vieron? Porque eso no se ha sabido nunca, la realidad, porque tú fíjate, en el año 69, ¿tú crees que había tecnología? Ya no digo para poder volar y llegar con los cohetes hasta la Luna, no te digo, solamente de radio, una tecnología tecnología de radio FM para hablar a 400.000 kilómetros de distancia. ¿Tecnología de radio existía? Pues hombre, yo la verdad, y hablando con ingenieros de telecomunicaciones, cuando me discutían estos temas, en ese es en el que caían siempre, de decir, hombre, 400.000 kilómetros con una FM, y en aquellos años no era posible. Digo, hombre, pues hablaban en directo. La gran frase, otra de las grandes frases del iniciado, cuando se dice que Armstrong pisa la Luna, lo primero que dice es un pequeño paso para la humanidad, un gran paso para el hombre, tal, bueno, al revés, lo contrario, pero no fue esa la primera frase. La primera frase que dijo es, el águila se ha posado en la Luna. El águila se ha posado en la Luna es una frase de una profecía Hopi, de los indígenas Hopi, que son los guardianes del universo, teóricamente viven en el sur de Texas, y según ellos, cuando el águila se posara en la Luna, comenzaría el fin del mundo. Eso dijo. Pues no ha trascendido a la humanidad, ¿no? Lo que decías, Juanjo, que bueno, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, pero había una antesala que ha permanecido oculta, parece ser. Sí, ha permanecido oculta para el que no escucha, porque como en todas las cosas hay que escuchar, hay que estar abierto, y lo dice el águila, el módulo le llamaban el águila, casualmente, el águila se llamaba el módulo, y cuando lo primero que dice es el águila se ha posado en la Luna. Si lo dice cualquiera, pero es que este hombre era un iniciado, este hombre había estado con los Hopi, Armstrong estuvo con los indígenas Hopi, Charles Chaplin, otro iniciado, estuvo con los Hopi, Albert Einstein estuvo con los Hopi. ¿Por qué iban todo este tipo de personas a esos lugares? A buscar a los teóricamente guardianes del mundo, guardianes del planeta. Muy buena pregunta, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Volvemos a la Cueva de los Tallos, en Ecuador. Hay un descubrimiento y hay como esta expedición que se financia de forma, pues, a través de otro gobierno, ¿no? Como es el británico. Cuéntanos, ¿qué sucede allá? Pues allí yo he hablado con gente, que estuvo, que eran niños en aquellos años, en los años 70, cuando ocurrió esto, y que les vieron sacar montones de cajas de madera y cargarlas en los helicópteros. Esas cajas de madera nunca se volvieron a ver. Dicen que cuando salían los helicópteros salió una tremenda explosión de la cueva, y eso lo he visto yo abajo. He visto que hay galerías que están voladas, que las han sellado para que nadie pueda entrar por ahí y pueda ver lo que hay ahí dentro. Y contaban que se llevaron material, dice que se llevaron tierra, pero el padre Crespi, en las cosas que sacaba para el Vaticano en los años 20, se dio cuenta, en su momento había figuras, pues con figuras mesopotámicas, asirias, egipcias, en plata, en oro, había montones de piezas, y el padre Crespi dijo, mira, en lugar de mandarlo al Vaticano para que lo escondan, voy a crear aquí una escuela, un colegio, empezó a vender piezas, incluso llegó a montar un museo con las cosas que sacaba para que viera la gente de Cuenca, allí en Ecuador, que vieran lo que tenían, cuál era su cultura y de dónde venían esos mundos. Y claro, al día siguiente de abrir el museo se quemó. Y cuando retiraron los escombros no había ni una pieza, se habían llevado todo lo que allí había. Y eso viene a colación con una vez que me ocurrió en el Vaticano, estaba con el obispo del Salvador, en las bajos, en los almacenes, las catacumbas del Museo Vaticano, y aquello era, pues como lo de Indiana Jones, todo lleno de cajas, como los almacenes de Indiana Jones, ese olor a podredumbre, a muerte, en aquellos sótanos milenarios, y le dije, esto que tenéis aquí son todo obras de arte, esto que hacéis, exposiciones itinerantes, lo sacáis de alguna manera, lo subís arriba al Museo Vaticano. Me puso la mano en el hombro al obispo y me dijo, todo lo que ves aquí, hijo mío, no volverá a ver la luz. Nos dejas casi sin aliento, ¿eh? Porque la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué hay ahí que no puede darse a conocer al público? Porque, bueno, en estos archivos del Vaticano, según parece ser, hay unos 80 kilómetros lineales de, bueno, reliquias, digámoslo así. Sí, sí. De cosas que no pueden salir
y es la verdadera historia de la humanidad. Ellos sí saben, yo no lo he dudado nunca, he estado muchísimas veces allí, y yo no he dudado nunca que la verdadera historia de la humanidad la tienen allí, la tienen ellos. Y estamos como siempre, como cuando nos hablan de extraterrestres o nos ocultan cosas los gobiernos, siempre es con una sola razón, tanto la Iglesia como los gobiernos, es por nuestro bien. Siempre lo hacen, ellos saben lo que a nosotros nos conviene y lo que no. Los gobiernos, la Iglesia, por eso nos ocultan este tipo de cosas que podían dar la vuelta a la historia, que había que reescribirlas, sobre todo con todos los métodos que tenemos ahora de carbono, de, yo qué sé, de distinguir muchas cosas en laboratorio que hemos dado por hechas en otros tiempos y ahora podríamos ver que no tienen nada que ver con eso. Pero no se vuelve a hacer, no se reescribe la historia, lo que está contado, contado está. Y muchas veces la ciencia, cuando le haces dudar, o como les llevo muchas veces pruebas, ¿no? Les llevo pruebas científicas de decir, mire, oiga, que esto es así. Me dice, no es así. Entonces, ¿por qué es de la manera que usted lo dice? Dice, porque es así, porque lo dice la ciencia. Y ya está, no hay más explicaciones. Ni puedes rebatir nada, ni puedes llevar ninguna prueba porque jamás te van a escuchar. No te van a escuchar porque no interesa. Impresionante. Vamos a hablar de estas planchas de oro que se hallaron en esta misteriosa cueva de los Tallos en el Ecuador, porque a mí siempre me ha llamado la atención, Juanjo, todas las planchas, ¿no? Al menos las que han trascendido de información, pero una que es una pirámide que nos recuerda, y dices, bueno, si está en Ecuador y esto tiene tantos miles de años, me recuerda muy mucho a la pirámide de la Gran Pirámide de Egipto, pero hay un detalle que a mí me sorprende y se ve en lo que sería en la zona que ocuparía el Piramidón, algo que ahora ya empieza a ser pues muy archiconocido en Occidente, como es una especie de ojo, un ojo que todo lo ve y que curiosamente está en el billete del dólar, curiosamente está en la declaración de la República después de la Revolución Francesa en Francia, que está en muchos sitios. Es una extraña coincidencia, ¿verdad? Exactamente, hay muchas cosas que aparecen en muchos lugares fuera de contexto, ¿no? Aparecen fuera de contexto, pero todos están unidos por un mismo contexto. Ese famoso ojo que dices es el ojo del poder, el ojo de Dios, ¿no? Es el ojo de Dios porque el hombre desde que es medio sapiens ya creía en los dioses. En lo primero que creían eran los dioses. Los dioses siempre venían de arriba, los dioses siempre eran luminosos. Vamos a hacer pirámides, vamos a construir pirámides para adorar a los dioses, pero lo mismo las construían en Mesoamérica que en Egipto, contemporáneas, sin saber que existía un mundo y existía el otro. ¿Cómo podían hacer eso? Llegar a esos niveles de cultura y de civilización, lo que luego ya ves que en el momento que quizás alguien dejó de decirles cómo se hacían las cosas, vino la involución. Ya no fue que siguieran evolucionando, ya conocían matemáticas, astronomía, conocían montones de cosas, la medicina, que luego se han ido perdiendo, se fueron perdiendo todas, el arte, todo vino la involución cuando dejaron de recibir esas ayudas. ¿Que podemos decir que pueden ser de otras civilizaciones anteriores? Hombre, por supuesto. Mira, Melvin Hoyos, que es el director del Museo de Arqueología de Guayaquil, es una eminencia en arqueología. Estuve hablando con él y en cámara grabó el tipo diciendo, pues un tipo de nivel, diciendo, no nos hagamos idea de que eso es una cueva natural. La cueva de los Tallos es donde vivió otra civilización y lo que no se podría hacer hoy es colocar esas piedras como las colocaron ellos, a esa profundidad, porque no debemos de olvidar que es que bajar a la cueva de los Tallos es tirarte como una cuerda, como un chorizo colgado durante 100 metros, hasta el primer nivel, luego tienes otro nivel de otros 25 metros para caer. Dice, hoy con las mejores máquinas eso no se podría construir. No se podría hacer un dintel, que hay un dintel que lo ves perfectamente con bloques construidos que sujetan la montaña. Si quitas ese dintel se hunde la montaña que es hueca. Dice, ahí vivió alguien, vivieron otros que tenían una cultura superior a la nuestra, una civilización superior. Pero ¿por qué vive el hombre bajo tierra? El hombre bajo tierra solamente puede vivir por una causa, por el miedo a lo que hay arriba. Estaríamos hablando de que hubo en un prototiempo una civilización intraterrena. ¿Es así?
Hombre, yo creo que ha habido muchas civilizaciones. A lo largo de la historia del mundo ha habido muchas civilizaciones y en muchos casos han tenido que vivir bajo tierra, como tenemos en Turquía, las ciudades que hay bajo tierra. ¿Cómo podía vivir la gente en ciudades de 20 pisos hacia abajo, construidas sobre la roca, sobre la lava? Dice, pero ¿cómo podía vivir en total oscuridad? ¿Por qué se escondía el hombre? Y luego, claro, si tú ves en esa época, por ejemplo, en la época turca, ves los frigios, ves un escudo frigio y un escudo frigio pesa 60 kilos. ¿Cómo era el tipo que manejaba ese escudo? Un escudo que lo tiene en el Museo de Ankara lleno de bollos de combate. O sea, que con eso peleaba un hombre, alguien que llevaba eso, ese escudo. Los cascos, un casco frigio pesa 15 kilos. ¿Qué hombres podían pelear con eso? No nos extraña que se escondieran bajo tierra. Y no es que fuera una civilización nacida, intraterrena, diferente a la nuestra. Fueron civilizaciones nuestras que tuvieron que vivir durante épocas bajo tierra, pero bajo tierra en ciudades o en lugares que construyeron que hoy sería imposible construirlas. Mira, en Turquía se intenta llegar hacia los 20 pisos que hay hacia abajo y se les hunde todo. Y ellos sí conseguían tirar los 20 pisos hacia abajo, construirlo. Había otro nivel cultural que nosotros a día de hoy todavía no conocemos. La verdad, estás hablando de la Capadocia, ¿no? En Turquía. Exactamente, sí, donde hay ciudades, las ciudades bajo tierra, en civilizaciones bajo tierra, hablo en el libro hablo también de la Capadocia, de todo, de lo que son las ciudades allí. Dicen, no, es que estaban 6 meses viviendo bajo tierra. ¿Y por qué salían luego? No era por el frío, no era por el tiempo, porque por malo que sea el tiempo, puedes construir algo arriba para combatirlo. Pero vivir bajo tierra, y además en esas grandes ciudades, no se ha encontrado nada, no se ha encontrado restos de cerámica, no se ha encontrado paja, porque tenían que tener animales, por supuesto, allá abajo, o incluso los techos ahumados, porque tendrían que tener hogueras para la luz. Eso no se ha visto, no se ha encontrado. Lo único que sí, razonable, son unas puertas como redondas, unas piedras que las movían por los pasillos para cerrar el acceso por los pasillos, con lo cual temían que alguien entrara por ahí. No era solamente un ocultamiento a ver qué es lo que podía pasar, era totalmente una huida. Sin lugar a dudas, se refugiaron porque 20 pisos de profundidad es tremendo las capacidades, porque habían de tener conocimientos de arquitectura, ingeniería, de construcción, de anclaje. Bueno, debía haber una élite de, de personas que conocían el noble arte de perforar el suelo en aquellos tiempos. Y seguramente que no ha habido ningún derrumbe en el momento que se construían. No, los derrumbes han sido ahora, cuando se ha intentado pasar del segundo o tercer piso, se ha intentado pasar para abajo, se les cae todo encima. Se les cae todo encima, pero ellos tiraban un túnel enorme hacia abajo para el aire y luego abajo del todo pasaba un río, que por ahí es por donde iban los detritos, por donde se cogía también el agua potable, donde vivían. Pero eso sería imposible, se ha llegado a 3, me parece que son 3, 4 pisos nada más y ya se les hunde todo encima. ¿Cómo llegaron estos hombres hasta allá abajo? Claro, la Capadocia es otro de los lugares mágicos también del mundo, ¿no? Pero sobre todo cuando vas con los ojos abiertos, con los ojos para ver y los oídos para escuchar. Y si volvemos a la Cueva de los Tallos en Ecuador, Juanjo, sabemos, por ejemplo, pues que hay formaciones naturales, ¿no? Que pueden ser por bueno, accidentes de la corteza terrestre, por movimientos de lava volcánico que después se secan, por razones kársticas, pero tú estás convencido que allí hubo una intervención a nivel de construcción, ¿no? A nivel de construcción son muchas causalidades las que encuentras allí abajo. Ves las rocas colocadas justos, una encima de otra, incluso con juntas de dilatación, para que no exploten con los cambios de temperatura. Ves colocado lo del famoso dintel. Hay una cavidad que le llaman la catedral, porque cabe una catedral dentro de lo grande que es aquello y pulida como si lo hubieras pulido con una radial todo. Dice, bueno, esto que ha sido del agua, si no tiene entradas ni salidas, y aquí no ha podido venir nadie y a colocar estos bloques, porque son como bloques colocados uno encima de otro. Y luego ya, cuando todo esto te va haciendo dudar, te llegas a lo que llaman una antesala, que es como el templo. Y el templo es un cuartito pequeño, pequeño, tendrá 3 por 4 metros más o menos, y dentro las paredes son totalmente lisas, pero como un diamante de pasar la mano. Y encima, coronándola, hay un bloque cuadrado perfecto de piedra que puede pesar unas 20 toneladas.
como techo, colocado encima de ese pequeño habitáculo. Ves esas cosas y dices, bueno, esto no lo ha hecho el hombre. Muchos te encuentras luego al geólogo, no, esto es el agua, es la erosión del agua y tal. Digo, bueno, sus explicaciones científicas me puede dar usted todas, pero cuando está ahí abajo me cuenta por qué las baterías de las cámaras, en lugar de durar 4 horas, duran 20 minutos. Porque cuando estás ahí abajo metido 24 horas parece que llevas media hora. Porque esa vida que hay, que crecen hasta plantas con unas mínimas entradas de luz, crecen hasta plantas allí dentro. Es lleno de pájaros, los tallos, los famosos, por eso se llaman las cuevas de los tallos, llenos de pájaros semiciegos volando alrededor, miles de pájaros, el guano que hay en el suelo, que es súper tóxico. Por eso el caminar allí es complicado, es un sitio maravilloso y único, porque además es que ahí está el engaño, ¿no? Porque en esa zona de Ecuador, en Macas, hay 52 cuevas que se llaman la Cueva de los Tallos. Pero la de Armstrong solo es una, y es a la que nunca te quieren llevar. Te llevan a cuevas maravillosas, muy bonitas, de entrada andando, pero esta, que la entrada tiene que ser con una cuerda ahí colgado durante 100 metros, que lo peor no es el entrar, lo peor es salir. Es decir, una vez que ya estás abajo, no lo piensas, ¿no? Porque estás abajo de la Cueva de los Tallos y eso no tiene precio, y si pensáramos las cosas 2 veces no las haríamos. Pero cuando estás abajo dices, bueno, ¿y luego cómo salimos? Eso ya lo veremos cuando toque. Primero vamos a ver lo que hay aquí, y lo primero que te encuentras en el segundo salto de 25 metros, que es como una casa de 5 pisos para bajar, y que tienes que hacerlo ya solo, ya no tienes ayuda de nadie para tirar de las cuerdas, cuando te encuentras aquello y ves la maroma, una maroma inmensa, gorda de barco, por la que estuvo la expedición de Armstrong, por donde bajó la expedición de Armstrong y allí la dejaron. Era una maroma con unos agujeros para meter los pies, que es tremendo bajar por esa, tuvimos que bajar por cuerdas porque por ahí te estrellabas contra las paredes. Pero cuando ves esas cosas ya merece la pena, te merece la pena lo que has pasado, porque cuando estás arriba, en el 2011 hubo una expedición sueca que llegaron a la boca de la cueva cuando había que descolgarse y se dieron la vuelta, y después de 4 días de selva caminando se dieron la vuelta. O sea que es normal, pero no hay opción. Cuando llegas hasta allí hay que bajar. ¿Y tú que has bajado que... Explícanos, ya que en radio cuesta mucho, porque vamos confiando con lo que se nos explica, vamos viendo pues imágenes que va creando nuestra mente, nuestro pensamiento a través de los datos. Vamos a hacer un viaje contigo, explícanos, llegas hasta allá y ¿qué hay? ¿Hay alguna sospecha, alguna traza, algún indicio, Juanjo, de que sí, aquella cueva estuvo habitada? Totalmente, totalmente desde el primer momento, desde que te descuelgas, cuando ya llega el momento, porque claro, nosotros tuvimos problemas de que nos desaparecieron las cuerdas, las poleas, todo lo que llevábamos nos lo robaron en el camino, mientras llegó, y cuando llegamos nosotros ya no había nada. Y bajamos con unas cuerdas que nos prestaron los bomberos, que eran cuerdas de 7 metros, las más largas, atadas con nudos, con lo cual no se podía rapelar y había que bajar como un chorizo, colgado y con 5 personas soltando cuerda. Claro, cuando te ves ahí en el borde y tienes que bajar en una boca de piedra que está cayendo todo el agua que chorrea de la montaña, y dices, bueno, ¿quién me mandaría a mí? Pero ya que estás aquí hay que hacerlo, y saltas al vacío y vas bajando pues como un péndulo, dando golpes contra todas las piedras, llenos, terrible. Y cuando llegas abajo y ya ves hacia arriba una pequeña boca de luz, que es la única salida por donde puedes luego huir de allí, dices, bueno, merece la pena. Ya miras alrededor y dices, estoy en otro mundo. Estoy en otro mundo, piedras mojadas, piedras de bloque colocadas y chorreando agua, conjunta de dilatación en medio, luego una que le llaman la biblioteca, una zona que te encuentras como hojas de libro, de piedras cortadas con máquina, perfectas, una al lado de otra, sitios y lugares, cascadas, cosas increíbles. El altar, hay otro que es como un altar allí en medio, y sobre todo que en cuanto te paras vienen todos los insectos, porque aquello tiene vida por todas partes, de grandes arañas, insectos. Tú te paras y vienes como los de la momia, las cucarachas estas de la momia, te vienen todos los insectos al calor de las botas, ¿no? No puedes parar, vas caminando, sales siempre, toda la gente que ha estado allí siempre sales con alguna infección, alguna tifoidea del aire, de lo que hay allí. Es que es muy... Lo del suelo, hay pues como una cuarta de guano, de porquería de los pájaros, que tienes que ir pisando, más todos los animales, los insectos, cualquier cosa, cualquier piedra, cualquier cosa que toques, sales de allí con una tifoidea. Eso es normal, pero es el precio que se paga
por ver aquello. Y nosotros caminamos más de 11 kilómetros por allí abajo. 11 kilómetros de cueva. 11 kilómetros y todavía quedaba cueva por explorar, teniendo en cuenta que muchas de las galerías están voladas de la época de Armstrong. Porque nosotros, con el cámara, bajamos con un muchacho que tenía 17 años. Era el hijo del señor que había visto sacar las cosas de allí. Claro, yo le preguntaba, digo, ¿tú has estado aquí? Dice, una vez bajé con mi papá. Digo, saqué una vez y ahora, pues gracias a eso nos perdimos 50 veces y nos recorrimos toda la cueva caminable que había. Gracias a que el muchacho este se perdía, pues más que nosotros. Pero todas esas cosas te van complicando, pero te vas satisfaciendo, que dices, bueno, voy a encontrar respuestas, estoy aquí para encontrar respuestas. Y lo que sales de la cueva de los tallos es con más preguntas todavía, pero al menos son preguntas que te haces tú, no preguntas que te haces de cosas que has visto y leído en Internet, como mucha gente todavía te sigue disputando, ¿no? Te sigue diciendo, no, es que el que tiene razón soy yo. Digo, este señor que usted está leyendo lo que le quieren contar en Internet, y no hay información más falsa que esa, que el que habla de lo que ha leído o de lo que ha escuchado. Una vez que lo estudies, lo veas, lo sufras, porque el sufrimiento fue terrible en la expedición, con los caballos cuando llegábamos por la selva iban con la tripa por el barro, no había manera, se te caía el caballo encima. Dice, bueno, al final luego es una zona complicada, porque es una zona que es zona conflictiva de guerra entre Perú y Ecuador, y está toda llena de minas. Solamente ahí se puede ir por un camino, que es el que está limpio, pero muchas veces vas en el caballo y el caballo coge y se sale del camino para comer. Sino que se sale el caballo, y te dicen los indígenas, los nativos, los suar, te dicen, no te preocupes, que el caballo nunca va a pisar una mina. Eso es lo que nosotros hemos perdido con la civilización, los instintos, entre otras muchas cosas que hemos perdido. Pero desde luego es una experiencia dura, que sales destrozado, enfermo, pero ves algo que te nota claras ideas, pero ves algo que es real, y cuando te hablan de que si existieron otras humanidades antes, dices, no, existieron muchas, y después de eso, al menos, no lo dudas. De haber habitantes en un prototiempo, quizás no tan lejano como nos pensamos, más o menos, por toda la información que has llegado a recopilar, ¿cómo crees que eran? ¿Cómo crees que vivían? A nivel espiritual, a nivel tecnológico, a nivel de comunión con la naturaleza, y también, ¿por qué? ¿Qué debía suceder en la superficie para refugiarse en estas inmensas cuevas que, claro, uno quiere pensar o puede pensar que no existía tecnología lumínica como ahora? Claro, ahí está. Y vivir a oscuras sería, no, pues vamos, eso es la muerte de cualquiera. Mira los pájaros que viven ahí abajo, están ciegos. Para vivir ahí abajo y que no haya sombras, estén las piedras quemadas del humo, si ha vivido alguien ahí, pero alguien ha tenido que construirlo. Eso no es construcción natural. Ahí ha tenido que vivir gente con una civilización superior a la nuestra. ¿Qué es lo que había arriba? Pues estamos hablando que a lo mejor de 70, 100.000 años. ¿Qué es lo que había? Una glaciación, ya, pero una glaciación abajo no te permite vivir, no te permite comer durante años. Tienes que salir. A lo mejor te estás escondiendo de que no era selva entonces, no era una selva tan cerrada en aquel momento tampoco, ¿no? En aquellos tiempos que se vivía ahí abajo. Pero desde luego el que vivía ahí abajo vivía en unas condiciones que en absoluto debían de ser insalubres ni malas, porque el hombre, si no, preferiría la muerte antes que morir abajo en una cueva, ¿no? Y si vivían ahí, no es porque lo eligieran, o quizás sí, quizás es que eligieran vivir ahí abajo, que ahí tenían su mundo, su tecnología, sus ciudades subterráneas, que ya se ocuparon de hacerlas desaparecer también, las ciudades subterráneas y todo vestigio. ¿Qué es lo que quedó? Que quedaron todas las piezas estas que encontró el padre Crespi, que fíjate, Eric von Däniken, el famoso von Däniken, escribió un libro, lo de los carros de los dioses, que hablaba de la cueva de los tallos, y gracias a él, pues bueno, todavía hizo fotos de las piezas que tenía Crespi, de las fotos que tenía Crespi, y esas son las que conseguimos ver. Pero claro, von Däniken decía, fíjate, vendió 60 millones de libros, que ya es vender libros en el mundo sobre esto. Y von Däniken contaba que había bajado con una cuerda en la cintura, había bajado a la cueva, y bueno, después de los comentarios que hemos hecho muchos de los que hemos estado allí, pues ha terminado admitiendo que él estuvo en la cueva en sueños. Y dices, bueno, pero vendiste 60 millones de libros, al fin y al cabo. Y también las únicas fotos que hay de las piezas de Crespi son suyas, se las hizo él en Cuenca, y allí es donde Crespi sale enseñándole, porque hay que ver fotos de Crespi, hay que verle también las fotos del padre Crespi, no es el cura al uso,
Es un señor iniciado totalmente con una gran barba, desgreñado, de aquellos años 20, es el antisacerdote de los años 20. Es un tipo muy especial, solamente hay que ver alguna foto de Carlo Crespi, el tipo más querido en la ciudad de Cuenca, ya en Ecuador, por todo lo que hizo. Le decían que hacía milagros, que era, bueno, que no sabemos tampoco quién fue, porque si hoy en día es tan difícil llegar a la Cueva de los Toyos y es una paliza que te puede costar la vida, imaginémonos los años 20, cómo sería, a golpe de mula, de río, y bueno, para llegar allí en el camino tenemos que pasar ríos por tirolinas, unos ríos con corrientes inmensas y con una tirolina que, bueno, la primera vez que se pasa los sacos de la comida, se va la tirolina contra la pared, revienta, se partirán todas las tablas y a fabricar una tirolina nueva para pasar. Eso es el camino de hoy. O sea que en los años 20, pues aquello era prácticamente imposible. ¿Y por qué venían todos los nativos, a regalarle las piezas al padre Cres? ¿Qué les daba él? ¿Qué les daba él? Y él cogía las piezas y las mandaba corriendo para el Vaticano. Pero claro, al ser también muy iniciado, pues terminó diciendo, la razón fue esa de decir, bueno, es que voy a dejar la cultura para que lo vean los ciudadanos de Cuenca. No, es cuando dijo, no, esto que estoy mandando es demasiado valioso y esto debe de conocerlo el mundo. Demasiado valioso y esto debe conocerlo el mundo. Estamos hablando de unas planchas que podría ser una especie de biblioteca áurea, porque las planchas eran de oro, eran de metales nobles, exactamente, ¿de qué eran? Había de todo, de metales nobles, hombre, ya en cuanto empiezan a llevarse piezas todos dicen que eran de chapa y que eso no era nada, no valía nada, ¿no? Pero bueno, el hecho es que se construyeron colegios, se construyeron todo, la ciudad de Cuenca, todo lo pagaba el padre que despicó en eso. Luego ya te dicen que no tenía ningún valor, que si el Banco de la República le compró las piezas, pero la realidad es que ahí estaba la historia del mundo, porque había lo que tú has dicho, la plancha esa de egipcia con el ojo que todo lo ve, había figuras mesopotámicas, había montones de cosas fuera de lugar que nadie había podido llevar allí, pero había cientos de piezas y absolutamente todas desaparecieron, y las que quedaban fue las que se llevaron en las famosas cajas de madera la expedición de Armstrong. Eso que se ha ocultado y no se sabe dónde han terminado. Nadie ha vuelto a saber qué pasó, ni siquiera Armstrong volvió a hablar ni volvió a decir qué es lo que había pasado. Simplemente la explicación de que había sido un viaje, una experiencia más maravillosa que la que había sufrido en su viaje a la Luna. Con lo cual dices, madre mía, ¿qué había? Pues lo que hay, señores, lo que hay es los indicios de otro mundo, los indicios que no interesa que la gente sepa que existió civilizaciones aparte, civilizaciones más avanzadas y que también acabaron, como estamos acabando nosotros con la nuestra. No se sabe si es que ellos acabaron con la suya o simplemente dijeron, mira, nos vamos porque aquí no va a haber arreglo en muy pocos siglos, que es lo que está ocurriendo. Claro, porque estamos hablando de planchas metálicas, pero también el padre Crespi tenía una colección de aríbalos extraordinaria, es decir, de tinajas que bien debían guardar pues sus alimentos, sus bueno, semillas, etcétera, etcétera. Me recuerda un poco a lo que pudo y hay en la bóveda del fin del mundo, ¿no? De semillas, bueno, de cosas que en un momento dado podían desaparecer, pero que están vacías. Sí, sí, exacto. Y es que no apareció, cuando se quemó el museo, no apareció nada, ni una de las vasijas, ni una plancha. Todo se lo llevaron. Todo era como, sí, como un guardar aquí un poco de la historia que ha habido, que ha pasado en el mundo, de guardarla aquí para que en un momento dado, cuando todo desaparezca, se le pueda dar un hilo a cómo fue el mundo que existió o cómo fue la última civilización que pisó este mundo. Que es lo que hemos hablado, que es que si se va una civilización, desaparece de aquí, en unos pocos cientos de años no queda la menor muestra. Es imposible encontrar nada. Y bajo tierra, pues ya vemos lo que hay, que poco más de 15 kilómetros hemos llegado en la corteza terrestre hacia adentro. O sea que tampoco es que podamos decir qué es lo que hay. Túneles, cuevas, pues por supuesto en Sudamérica existen muchísimas y están comunicadas. Hay una gran parte desde Ecuador hasta Argentina de cuevas comunicadas. Cuevas que utilizaron todos. Los incas en su imperio utilizaban las cuevas, las de Sacsayhuamán, las que bajaban hasta Cuzco. Luego había cuevas inmensas que las han terminado todas, esas están cerradas. Las cerró el gobierno por nuestro bien, ya sabes. Y todas esas cuevas comunicaban por debajo de tierra prácticamente el continente americano.
Pero cuando ves las crónicas de los incas y de los pueblos anteriores, y los waris y de los pueblos posteriores, todos te dicen que usaban esas cuevas, pero ninguno te dice que las construyó. Eso es como Tenochtitlán. Es lo mismo, cuando se llega allí a la ciudad, dice, sí, la utilizaron los aztecas, pero no te dicen que la construyeron ellos. Me recuerda también, me haces pensar en Pumapunku, en el altiplano de Bolivia, o por ejemplo, ya que hablamos de cuevas, tampoco hace tantos años, Juanjo, que se descubrió en China las cuevas de Longyu, que allí resulta que, bueno, pues empezaron a bombear, que había agua de mucha calidad, empezaron a bombear agua días y días, y resulta que apareció una cueva que a día de hoy se sabe que tiene aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Estamos hablando, y con unos pulidos perfectos. O en aquellos tiempos remotos, todo el mundo, y podríamos pensar en Petra, Egipto, etcétera, etcétera, eran súper artesanos de la piedra, o es que aquí hay una tecnología eh, que pasa desapercibida de momento porque está oculta su información. ¿Qué opinas? Sí, sí. Hombre, que es por supuesto que la tecnología era muy superior a la nuestra. Y China, has puesto el dedo en la llaga. Lo que allí hay, que no nos van a enseñar. Si nos lo ocultan en los demás lugares, imagínate en China. Pero también fue otra de las cunas de la civilización. Cunas de la civilización o de otra civilización. También fue cuna de ello. Y también hacían pirámides, cuidado, estamos en lo mismo. Y también contemporáneas, hace 6.000 años, hacían pirámides y tenían cuevas labradas y trabajaban la piedra de unas maneras que no podríamos trabajarla hoy. Es como lo de las pirámides, que nos sigan explicando cómo se hace con cinceles de bronce, cómo se pueden tallar esas piedras y colocarlas. La ciencia nos lo explica, claro, enseguida. Le dan una salida, había rampas, había tal, o los moais de la isla de Pascua. Es que son misterios que dices, claro, cuando te cuentan los Rapanui cómo se movían los moais, que aquí llegan los sonografías y te los cuenta con cuerdas, te los hace bailar, y no, los Rapanui te lo dicen muy fácil, dice, se movían con el mana, con la energía que los movíamos volando y los colocaban en su sitio. Digo, hombre, pues eso me parece más razonable casi que lo de las cuerdas. A mí no me cabe ninguna duda de que había una tecnología para poder mover estos bloques, porque fíjate, si se tallaban, y si hablamos de Egipto o de donde sea, bloques a centenares de kilómetros, oiga, en el fondo del río Nilo habrá algún bloque de algún barquito que se le hundió, ¿no? Es que no hay ni uno, 0,0. Una cosa, si volvemos a los tallos, Juanjo, te tendremos más programas con nosotros, porque me están llegando a centenares los WhatsApps de felicitación de la información que estás aportando y así te lo transmito. Pero si volvemos a la cueva de los tallos, hay algo que a mí me intriga. Si hubo estas planchas, se trabajó, se ponía aquella información, ¿puede ser que esta información pueda trascender hasta el punto que pueda dar datos? Decir, no, es que aquí hubo un conflicto entre dos civilizaciones, una tuvo que esconderse bajo tierra y otra predominó sobre la superficie y lo que somos hoy es vestigio de la que predominó, pregunto. Exacto, eso y otra de las teorías que es muy parecida, la teoría y quizás la más razonable, estaban escondidos bajo tierra porque había dos poderes luchando arriba. Entre los dos poderes, con grandes armas, se eliminaron y se aniquilaron. Y los que estaban bajo tierra, de esos somos los descendientes, la siguiente civilización, porque no tenemos más que ver pues el sincretismo hindú, ¿no? El Mahabharata, el Ramayana, cómo se habla de esas naves que peleaban, las Vimana, que peleaban en el aire con grandes rayos de luz. Y claro, te dicen, no, eso fue de otras épocas, pudo ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Es que todos te dicen lo mismo, que había grandes naves en el cielo librando batallas y que al final terminaban exterminándose entre los dos. Y los que estaban abajo mirando fueron a los que habían teóricamente iniciado o les habían ayudado a crecer culturalmente y fueron los que heredaron el planeta. Después de aquellas grandes batallas que, bueno, es que no es que lo contemos, es que en los libros sagrados hindús está contado. Y eso es lo que ocurría, que pudo haber ocurrido en otras partes del mundo, que estuvieran abajo unas partes o unas civilizaciones que vivían abajo y otras porque estaban arriba peleando por la supremacía y se terminaron aniquilando entre ellas. Esto empieza a sonar un poco, ¿no?
Vamos a plantear escenarios posibles, plausibles, y dices, uy, pues si estamos casi, da la sensación, ¿no?, de que estamos aún falta, pero podemos llegar a este punto, ¿no? Una guerra de, bueno, de países, de mundos, de civilizaciones, de formas de hacer, de pensar, pero esto que sucedió, y comentabas en la superficie que pudo haber una guerra, en 1561, y está en la biblioteca de Zúrich, la biblioteca central de Zúrich, algo sucedió sobre el cielo de Nuremberg en 1561, que allí hubo un conflicto de naves disparándose, pero con lo que podríamos establecer como una guerra entre aviones, pero en unos tiempos que no existían aviones, Juanjo. Y hay dibujos sobre ello, porque estamos en lo de siempre. Hay dibujos sobre eso, sobre esas luchas y esas guerras. Y dices, bueno, eso hace 4 días. Dice, ¿qué? ¿Se lo inventaban? Pues que eso quieren hacernos creer, que aquí todo el que veía cosas extrañas se lo inventaba. Es como cuando vemos las pinturas de Tassili o en el Amazonas, que descubrimos nosotros unas pinturas rupestres de hombres cazando dinosaurios, por ejemplo. Cosas de esas, dices, es que el hombre no tenía imaginación, en los tiempos remotos no tenía imaginación, pintaba lo que veía. Cuando pintaba en las cuevas, pintaba lo que veía. No estaba pensando en que un señor con escafandra en Tassili que está cogiendo a 4 personas con una cuerda y se las está llevando. No podía imaginárselo. Algo de eso tenía que estar viendo. Algo de eso pasó y no es lo malo, que es que a lo mejor muchas civilizaciones o mucho de lo que ha pasado antes ha tenido esos finales. Quizás haya tenido esos finales, porque nosotros no somos los iluminados de los ovnis ni de los visitantes, no. Hablamos sobre lo que vemos, y lo que vemos nos hace dudar, y nos hace dudar muchas veces que esas pinturas están fuera de su tiempo. ¿Y por qué lo pintaban en Alemania? Estaban pintando, haciendo esas pinturas de batallas estelares, y en la India estaban haciendo lo mismo, sin saber que existía un lado ni existía el otro. ¿Por qué veían todos lo mismo? A ver si es que por causalidad estaba pasando lo mismo en otras partes del mundo. Hablabas de Tassili, Tassili Nasser en Argelia. Es impresionante lo que está allá, ¿eh? Seres que parecen con escafandras. Muy bien has dicho. Me recuerda la imagen que está allí. Es una pintura rupestre de como si un ser se lleva a unas hembras, porque por el contorno del dibujo son hembras, como si se llevaran unas hembras a una nave. Esto recuerda un poco a lo que ya cita la Biblia de los Nefilim, ¿no? Algo así. Sí, exacto, de las mezclas de demonios o de extraterrestres con humanos, pues eso es como es lo mismo, y eso lo hemos visto hasta en Egipto, ¿no? En la tumba de Ramsés VI vemos también eso, vemos una especie de canopor donde está creciendo alguien con 2 cabezas, vemos a los intermediarios, los ensujor, los intermediarios entre los dioses y los hombres terrenales, y aquí en Tassili es exactamente lo mismo, es como unos señores con escafandras llevándose con una cuerda a una especie de hembras que meten en una especie de círculo. Están muy mal ahora mismo las pinturas, ¿no? Por todo, por el tiempo y sobre todo por las copias que se le han hecho encima y todas esas cosas. Pero todavía se puede ver y todavía gracias a eso nos siguen quedando resquicios o cosas para hacernos dudar de qué es lo que pasó. Son miles de años, pasaron cosas extrañísimas y entre 3 y 5.000 años en el mundo pasó algo. Alguien estuvo aquí, algo se revolvió y fue la gran revolución, ¿no? Que pasamos de vivir en las cuevas a hacer pirámides, por ejemplo. Algo pasó que se nos escapa y hoy, hombre, hoy estamos en Egipto y desde luego ves a la gente y te das cuenta de que no son descendientes de aquellos que levantaron las pirámides, los imperios y esos avances tecnológicos. Sin lugar a dudas, nos queda nada, 30 segundos de programa. Juanjo, me gustaría hacer un próximo programa de un especial, podríamos decir, antiguos astronautas o de alienígenas ancestrales, para ver que con todos tus viajes, pues bueno, si podemos sacar conclusiones más concretas, porque hay algo a mí que me está intrigando mucho hace pues muy pocos años hacia aquí, que grandes agencias de inteligencia están desclasificando a toda prisa y reconociendo de que se está investigando esto. Y si cuando dicen esto es que algo muy gordo está a punto de pasar, si no está pasando y aún no somos conscientes. Sí, porque por ejemplo, cuando te dicen que van a desclasificar algo para que te quedes tranquilo, no te van a contar jamás todo lo que hay, pero que lo que tú dices de
estos cambios que estamos viviendo en el mundo ahora mismo es porque nos tenemos que dar prisa en contar algo, porque luego va a haber que contar algo a la gente, de que aquí está pasando algo, o que algo se nos ha ido de las manos, también es muy posible, y por eso vienen las prisas y por eso viene el irnos contando poco a poco, porque ahora nos dicen, no, se va a desclasificar todo, van a desclasificar lo de siempre con tachones, siempre que te dan algo desclasificado viene lleno de tachones, o sea que eso siempre ha sido así y como siempre, por nuestro bien. Que curiosamente coincide toda esta desclasificación y más recientemente ahora pues del Pentágono, etcétera, etcétera, con esta innombrable situación sociosanitaria económica que está viviendo el planeta, ¿no? Esto es una extraña coincidencia. Y estos cambios del planeta total que está dando ahora mismo, cambios políticos, geopolíticos, unos cambios que dice, bueno, es que esto no se lo puede explicar nadie, porque sobre todo es el camino de hacia dónde vamos, el camino que nos están dirigiendo, hacia dónde están enviando ahora todas las fuerzas y cambiando todos los gobiernos, simplemente es hacia un camino, hacia el caos. La teoría del caos. Juan José Revenga, corresponsal de prensa, has estado en innumerables sitios, investigado, autor de muchos libros de investigación en muchos ámbitos. Te emplazo para que hablemos del tema extraterrestre, si es que no tendríamos que estar hablando del tema intraterrestre a la vez. ¿Te parece? Perfecto, cuando tú quieras, sin ningún problema. Ferran, encantado de estar nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.